todas las ideologías al final terminan queriendo obligarle a alguien a hacer algo. Yo no estoy de acuerdo con eso, pues yo soy una niña rebelde y a mí nadie me dice qué hacer. Porque a mi generación, las reformas pensionales de América Latina, como la que se acaba de aprobar aquí en Colombia, nos dejan sin permiso para envejecer. Yo sé que voy a ser presidente de Colombia. Hay que trabajar, pero en la política hay que hacer. Llevo la mayoría de mi vida haciendo activismo político, dice la mujer en tenis de hoy, pero resulta que solo tiene 19 años. Le interesa lo que pasa en el país, defiende sus ideas con argumentos y con contundencia y lleva un buen tiempo ya hablándole a los jóvenes acerca de la importancia de las pensiones. La creadora del movimiento Con mi ahorro no, Jerome Sanabia, se pone en tenis con nosotros. Bienvenida, Jerome. Paula, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas Bueno, un gracias. placer tenerla acá. Tenía muchas ganas de hablar con usted hace mucho rato porque sí llama mucho la atención lo que usted está haciendo a los 19 años. Le quiero contar, yo estaba pensando en Novios y en Rumba y resulta que usted está hablando de lo que pasa en la realidad de Colombia y del mundo. No vamos a hablar aquí de sus posturas políticas, que están clarísimas, porque en tenis no es un espacio para eso, pero sí queríamos conocerla. ¿De dónde viene ese interés por temas que uno diría es para la gente grande? Imagínate que cuando yo estaba en el colegio, yo vivo en San Cristóbal Sur y estudiaba en un colegio al lado de mi casa. Y bueno, yo estaba en el colegio y me empezó a gustar la política, empecé a conocer como temas sobre lo que me gusta, defender la libertad, me empezó a llamar la atención. Y cuando yo estaba en décimo, mi papá cumplió 62 años. Ajá. Y ahí yo ya tenía el sueño, yo tenía clarísimo que yo iba a estudiar Derecho en la Universidad del Rosario. Estudiar Derecho en la Universidad del Rosario puede ser una contradicción para alguien que esté viviendo en estrato 2 y no tenga los ingresos económicos para pagar una carrera que vale más de 20 millones al semestre. Pues en mi colegio la mensualidad valía 300.000, entonces era completamente imposible, digamos, que yo entrara al Rosario. Pero cuando mi papá cumplió los 62, pues nos dimos cuenta que él obviamente no se iba a pensionar porque no había trabajado formalmente muchos años de su vida, pero le dieron una devolución de saldos pensionales. Y con parte de esa devolución de saldos pensionales, que fueron 112 millones, con parte de eso pagó el primer semestre de mi universidad. Es decir, yo cumplí el sueño de entrar a estudiar a la Universidad del Rosario, que es el gran sueño de mi vida que tenía desde que estaba como en sexto, y lo pude hacer gracias a esa devolución de saldos pensionales. Y me quedó sonando, ¿cómo así que a uno le devuelven una plata si no logra pensionarse? ¿Cómo así? Y bueno, empecé a estudiar y de ahí en adelante es historia, digo yo. Pero su entorno familiar, no sé, en su familia hay políticos o usted creció No. rodeada de una familia que veía noticieros, que leía periódicos, algo así. Pues políticos nada, mi mamá es trabajadora social y mi papá es fotógrafo. Ajá. Nada que ver con el tema. No, nada que ver con el tema. Pues de hecho mi mamá trabajó 25 años en una ONG, nada tenía que ver con políticos y mi papá siempre decía, no, los políticos todo mal, la política mal. O sea, mi casa siempre ha habido una postura clara, pero más allá de que vamos a hacer activismo, nada de eso. Entonces, pues a mis papás por lo menos al comienzo les daba mucho susto que yo hiciera esto. Pero bueno, mi mamá, luego de trabajar 25 años en una ONG, empezó a trabajar como trabajadora social en una escuela de formación de liderazgos, a formar líderes. Y yo, que tenía 10 años en ese entonces, pues salía del colegio, mi mamá me recogía, no había quien me cuidara, me llevaba a su trabajo por las noches a dictar sus charlas y yo me quedaba ahí escuchando a mi mamá. Y entre tanto que la escuchaba, conocía gente del Rosario, muy interesante, decía, ve, esto a mí me gusta. Y ahí empezó. Hoy usted está concentrada y dedicada a hablarle a los jóvenes, en ese lenguaje de jóvenes, de temas que deberían interesarles, no solamente de las pensiones, de muchas cosas Ujú. más. ¿Los jóvenes le copian, Jerome? Bueno, pues más que antes. Cuando empecé, mi público, por lo menos en redes sociales, eran gente de más de 35 años. Y yo decía, Ujú. no, qué fracaso. No puede ser No me diga posible. que los de mayor de 35 le parecemos viejos, por No, 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 favor. no, 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 para nada. Pero es que yo tengo, pues en ese momento tenía 17. Yo quería Ujú. llegarle a jóvenes de 17 porque mis videos Claro. sobre cualquier tema político son con juguetes, con metáforas, digamos, que se pueden entender muy sencillo. Ujú. Y bueno, luego entendí que a veces me ven padres de niños de mi edad. Digo yo, niños de mi edad, pues Ujú. muchachos. Y que esos padres les muestran los videos. Ahí yo dije, bueno, ya estoy empezando a llegar a un público más cercano. Pero además, con, por ejemplo, el tema de las pensiones, que yo he enfatizado en que mi generación es la que debe preocuparse en eso más que cualquier otra, pues empezó a ver a gente decir no con mi ahorro en redes sociales, Ujú. jóvenes, pues hace muy poquito que estábamos en el lanzamiento de un documental que hice sobre pensiones, llegaron jóvenes que yo nunca había visto. Y eso pues para mí es una alegría muy grande porque así sea poquito, poquito, pues yo creo que
está llegando el mensaje a mi generación. Pero el grueso de la juventud, ¿le importa lo que pasa en el país, le importa lo que pasa en el mundo o están pensando en otra cosa? ¿Usted Sí, qué ha detectado? yo creo que están pensando en otra cosa, no los culpo, la Ujú. verdad no creo que sean irresponsables ni nada de eso por pensar en otra cosa, yo quisiera pensar en otra cosa. Fue a mí la vida la que me puso en esto, de tener que preocuparme hoy a los 18 años, de en vez de salir de con quién voy a salir hoy, qué vamos a hacer hoy, cuál va a ser la fiesta de hoy, pensar qué video hago para explicar las pensiones. Ujú. Fue a mí la vida la que me puso en eso, digamos, por circunstancias, pero yo creo que en realidad a los jóvenes pues no les interesa mucho y yo creo que eso además se debe a que en las casas casi no se habla de política. Ujú. Siempre se ha dicho que temas que no se hablan en la mesa son fútbol, religión y política. Entonces sigue siendo un tema como muy vetado y cuando alguien habla de política, sea de cualquier orilla, es como, no, mejor evite porque qué tal que aquí, no. Entonces pues a los jóvenes yo creo que no. ¿Qué le dicen sus papás de este rollo en el que usted está metida a una edad en la que debería estar quizá en otras cosas? Sí, pues bueno, les preocupa mucho porque es peligroso. Obviamente cuando uno da opiniones políticas se somete a que haya personas a las que obviamente no estén de acuerdo contigo y eso no está mal, pero hay personas que ya sobrepasan eso y te amenazan ¿Ha o te habido ven. Sí, amenazas? claro, yo tengo un abogado que puso una demanda, una denuncia, mejor dicho, penal, Por en una amenaza contra, seria. sí, pues me estaban siguiendo. O sea, me Wow. escribieron, me dijeron, la vimos tal día en tal lugar. Y sí, y me dijeron otro día la vimos tal día en tal otro lugar. Y Ujú. sí. Entonces, pues mis papás están colgados del techo, digamos. ¿Y qué le dicen? No más, Jerome, dedícate a otras cosas, Al no es comienzo, necesario. cuando estaba empezando, me decían eso, sobre todo mi papá, que es muy, pues obviamente muy protector conmigo. Pero después que se dieron cuenta que esto realmente es mi pasión, mi amor, mi vida, es como, no, nena, ya, cuídate, o sea, pues síguelo haciendo con responsabilidad, pero con mucho cuidado. Ujú. Y orgullosos, pues ellos están muy orgullosos porque pues hago cosas, digamos, diferentes, hago cosas que a ellos también les gustan. Esas cosas que hago me han llevado a tener grandes oportunidades en la vida, como hoy tengo una beca en la universidad gracias a mi activismo. Ujú. Entonces me han traído grandes bendiciones que han sido bendiciones en mi casa también. Claro, se hizo el esfuerzo con la historia que usted nos contaba de pagar los primeros semestres, pero Sí. ahora usted está estudiando becada. Exacto. El primer semestre se pagó con una partecita de la devolución de saldos de mi papá. El segundo y tercero, mi mamá gastó todas sus cesantías y ahorros en el segundo y tercer semestre, 40 millones, ahí, Duro, en un año. O sea, duro. gastar los ahorros de toda tu vida en un año de estudio, pues es muy duro. Y ya mi mamá me ha dicho, nena, para el cuarto semestre te tocó ICETEX y justo ahí estábamos en los problemas que ha habido de que no hay préstamos, ya Ujú. no hay préstamos bancarios. Yo, pero ¿qué voy a hacer? Y me cayó la beca. Y ahí tengo la beca y pues ahorita ya estoy en sexto semestre y becada. Pero usted estudia dos carreras, Derecho e Historia. Sí, Uy, historia. durísimo. Bueno, en mi época, la verdad, hacíamos una cosita y ya. Mm. Los jóvenes hoy en día van a millón. Sí, sí, sí. Dos carreras a la vez es Sí. una carga pesada Es académica. pesado y sobre todo porque son dos carreras en las que hay que leer mucho, tanto Sí. derecho como historia. Pero pues he intentado sopesar, digamos, para que no quede tan difícil con el trabajo, porque no solo hago dos carreras, sino que también trabajo, que es las cosas de pensiones y de activismo que hago, entonces es mucho. Ujú. Conociendo su historia, del esfuerzo que hay Ujú. detrás para pagar esos primeros semestres de carrera y usted después se hizo una beca, pues porque se la ganó y tenía las, digamos, las aptitudes y las cualidades para que se la dieran, ¿usted diría que Colombia es un país que le da oportunidad a los jóvenes o les está debiendo? Uf, yo creo que Colombia es un país que le da oportunidad a los jóvenes, Ujú. sin duda alguna. Yo creo que hay muchas personas desde el empresariado, desde los medios, incluso desde la política, que están haciendo cosas para mi generación y que están preocupándose en mi generación. Pero ahí viene, las relaciones siempre son de dos. Ellos se están preocupando por los jóvenes, pero hay muchos jóvenes que no tienen ni idea. Uno a veces ve cómo se pierden becas. O sea, que dicen, abrimos 15 cupos y se inscribieron 3. Es Ujú. como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Será desinformación? ¿Será falta de interés? Pues no sé, yo creo que tiene mucho que ver en falta de interés, pero yo creo que el país, y lo digo muy abiertamente, los grupos empresariales, los empresarios, los políticos, la ciudadanía está haciendo cosas a favor de los jóvenes. Y el ejemplo claro de esto son las becas. O sea, yo tengo en este momento una beca, no de mi universidad, sino de una empresa. O sea, Ujú. me gané una beca por una empresa, gracias a que una empresa se preocupó algún día y dijo, queremos becar a jóvenes pilos. Sí. Entonces, eso existe, pero tal vez muchas personas no lo conocen. Bueno, con el tema de sus pensiones, su movimiento, su causa, su razón de ser en este momento, se fue usted a viajar por América Latina, por varios países, a conocer cómo funcionaba el tema de las pensiones en otros lados. Sí. ¿Cómo es esa historia? Y lanzó un documental. Sí, es
estoy muy feliz. O sea, para mí este tema me parece, yo estoy enamorada de las pensiones. O Ujú. sea, yo no tengo novio, pero Yo sí. ya le iba a preguntar eso, se me adelantó, pero no hablamos del novio. Pero si las pensiones fueran un hombre, yo te juro que estaremos casados. O sea, yo sé que tengo 19 años, no me importa, ya me habría casado, sin duda alguna. Yo amo esto. O sea, por lo de mi papá, es una lucha personal para mí, pero Ujú. además he encontrado gusto en estudiarlo y sueño mi vida alrededor de eso, ya sea desde el derecho, desde donde sea, pero alrededor de eso. Y entonces, en No con mi ahorro, nosotros decidimos, ¿por qué no hacemos un documental? Pues pasar de los reels, de los videos de redes, a sacar algo más fuerte. Entonces empezamos a aplicar a becas para hacer el documental. Y nos ganamos una beca para hacer el documental, pues era una beca muy pequeña, de $5.000. Para un documental $5.000 no es mucho, pero dijimos, listo, ya tenemos un impulso. Y con eso dijimos, vamos a documentar cuál es la situación de los ancianos en Latinoamérica. ¿En qué países? En Argentina, en Venezuela, en Perú y en Colombia. Pero viajó a todos esos países, Sí. pues eso vale más de 5.000 Claro, dólares. entonces, ¿cómo financiamos el resto? Yo dije, yo estoy segura que hay personas que siguen No con mi ahorro y que les gusta lo que hacemos, lancemos una vaqui. Ujú. Y sacamos una vaqui y recogimos fondos. Yo la verdad no pensé que íbamos a recoger tanto dinero. Y nos fue muy bien. O sea, personas que confían en lo que nosotros hacemos dijeron, váyanse a ese viaje y hagan el mejor documental posible. Y así fue, obviamente lo hicimos con las uñas. Nos quedábamos en hostales, en estos lugares, en estos países, nos quedamos en hostales Pues claro, para tocaba cuidar el ahorrar. Sí, presupuesto. tocaba hacer todo para la edición buena, para los camarógrafos que fueran buenos, vestuario, todo tenía que ser especial. Y bueno, si hay que dormir en un hostal, dormimos en un hostal. Y la idea del documental es ¿cuál? Crear Es, conciencia de o esa mostrar qué. educación es mostrar, y aquí pues un poquito de la idea, digamos, política que yo defiendo, es mostrar que sin ahorro individual no hay futuro. Ujú. El documental se llama Sin permiso para envejecer, porque a mi generación las reformas pensionales de América Latina, como la que se acaba de aprobar aquí en Colombia, nos dejan sin permiso para envejecer. Entonces explicamos por qué nos dejan sin permiso para envejecer y qué ha pasado, por ejemplo, en Argentina, que en 2008 hubo una reforma pensional muy similar a la que se acaba de aprobar aquí en Colombia, que tiene hoy a los ancianos en Argentina viviendo en la precariedad absoluta. Por supuesto, entrevistamos a los ancianos de Argentina. Además, pues Venezuela. Yo creo que el caso es, Sí, no, pues sí, no, Venezuela es... es terrible. Las pensiones allá en 2018 llegaron a ser equivalentes a $2. $2. Y documentamos allí la historia de un señor, Jesús García, que duró 18 horas haciendo fila para reclamar su pensión de $2 y falleció haciendo la fila. Entonces, pues bueno, documentamos esto y al final llegamos a Colombia para decir, aquí se acaba de aprobar una reforma pensional bastante similar a lo que pasó en estos países, y nos vamos a dejar robar, jóvenes, nos vamos a quedar con los brazos cruzados. No, Pero ya está aprobada, Jerome, ¿qué hacemos? sí, Porque pero alguien me decía en estos días que yo, que le llevo muchos buenos años a usted, no me iba a pensionar, y yo sigo diciendo que no, que yo sí me voy a pensionar y voy a seguir luchando por eso. ¿cuántas semanas tienes? Ah, no, ya tengo más de 1.000, o sea, yo Ah, no, ya, sí, no, tranquila, a mí tú no me, sí te sí, vas a pensionar. yo sí me voy a pensionar y voy a luchar por Sí, eso, sí. pero la reforma ya se aprobó, entonces los que vienen detrás, ¿qué pueden hacer? Está ahorita, gracias a Dios, tenemos una buena Corte Constitucional y está ahorita en la Corte Constitucional trabada. Hay estudios porque es que la aprobaron ilegítimamente. O sea, hubo una aprobación que no cumple las normas que debían ser para aprobarla, los debates, en fin, Sí, digamos, temas eso de está en derecho. estudio, sí. Entonces, como está en estudio, es probable que se pueda caer. Si no se cae. Si no se cae, yo ya decidí dedicarle mi vida a las pensiones. Y yo no sé si vaya a ser pronto por la situación política del país, pero yo estoy segura, o sea, lo sé, que yo voy a estar en un grupo o liderando o haciendo parte del equipo de un grupo que lidere una contrarreforma. Ujú. Una reforma que haga, revierta todo lo que hizo esta y obviamente cambie el sistema actual, que sí hay que cambiarlo, hay que transformarlo, pero para mejor. Y que entienda nuevamente que sin ahorro no hay nada. Que si no ahorramos no vamos a tener futuro ni mi generación, ni mis hijos, ni los hijos de mis hijos, ni nadie. Oiga, yo le dije que no íbamos a hablar de política porque no era el espacio para eso, pero con usted eso es imposible. Aumentar la edad de pensión no es una de las vías. Nadie se quiere meter Sí, en ese nadie quiere chicharrón meterse en porque eso. eso es cero popular, Claro. pero no sería una de las vías. Sin duda alguna hay que hacerlo. Pero le tocaría trabajar más a usted. Sí. Yo ya me salvé, pero a usted le tocaría Yo no trabajar más. vería ningún problema en eso, digamos, entendiendo que Colombia es uno de los países con la edad de pensión más bajita en el mundo. Ahorita en países de Europa que ya tienen la crisis a la que nosotros vamos a llegar en 10 años, están aumentando la pensión a 70 años. No para mujeres y hombres diferenciados, sino por igual, 70 años. Y es que la esperanza de vida cada vez es más alta. Y hay algo que hay que tener en cuenta, y yo sé que es muy impopular,
pero hay que tenerlo en cuenta, y es que cuando plantearon que las edades de pensiones fueran 57, 62, antes 55 y demás, Ujú. teníamos en cuenta que la sociedad nos estaba envejeciendo, pero es que Colombia viene en un envejecimiento acelerado y aparte un decrecimiento de la natalidad, no están naciendo jóvenes, lo Es que cierto. significa que lo que aportamos no es suficiente para los años que viviremos, porque la esperanza de vida es muy grande, entonces evidentemente hay que subir la edad, pero no solo eso, hay que reformar todo el sistema, pero esa es una de las cosas que hay que hacer. Jerón, pregunta obvia, pues se la voy a hacer y usted se me ha adelantado un poco también. ¿Se quiere dedicar a la política? ¿Qué cargo le hace ojitos como para empezar ya a rolarse en ese camino? El primero que usted dice, en tanto tiempo me Eso no lo gustaría sé, ocupar tal rol. el primero no lo sé, pero yo sé que voy a ser presidente de Colombia. Ah, bueno, no No sé, empezamos por el primero, pero sí tiene claro cuál es el esa es la último. meta. ¿Sí? ¿Quiere ser Sí, presidente de este país? quiero serlo, pero últimamente he estado, no sé si dudando, sino, no sé, como me ha contrariado algunas cosas que han sucedido porque me he dado cuenta que a veces darle tu vida al país, a luchar por tus causas, en este caso, por ejemplo, las pensiones, que es mi causa, y dejando al lado tu familia, tu matrimonio, etcétera, puede incluso significar dar tu vida por el país. Lo hemos visto. Y yo no sé si quisiera priorizar dar mi vida por una causa que puede que no sea agradecida a tener mi esposo, mis hijos, una familia. Yo sueño con eso. Entonces he estado con lo que ha pasado últimamente en Colombia. El caso de Miguel Uribe me ha tenido muy, muy triste. A todos nos ha dado muy Ha duro. sido terrible, además porque conocí a Miguel. Ujú. Entonces ha sido muy duro y he pensado, ¿realmente vale la pena dar la vida por el país? No lo sé. Pero bueno, en todo caso, yo siempre he dicho, yo quiero ser presidente de Colombia. Eso no significa que quiera hacer política antes, porque yo sueño con ejercer el derecho, que es Ajá. para lo que estoy estudiando. Y me ha gustado mucho el derecho laboral. Entonces me imagino defendiendo empresas, hablando de pensiones desde el derecho, litigando. Y después, si se da la oportunidad, entrar a la política. Pero pronto, realmente, no sé. Obviamente no digo que no, pero que yo sueñe en este momento, no, yo quiero ser tal cosa. Pero podría entonces aterrizar en unos cuantos años como una outsider cuando ya decía que es el momento de lanzarse a la presidencia. Podría ser. Líderes regionales que le gusten. Líderes regionales, yo admiro a Enrique Peñalosa, Ujú. porque es una persona con la que puede que ideológicamente no estemos cerca, porque él siempre ha dicho sus posturas, él dice, no, yo tengo tal postura, pero es una persona que ha hecho. Y en mi localidad, por ejemplo, que es una localidad que ha sido históricamente, digamos, muy pobre, construyó un centro de felicidad gigante, muy cerca de mi casa, que tiene piscinas, tiene canchas inmensas, o sea, son cosas que yo nunca jamás pensé ver a 10 minutos a pie de mi casa. Y eso a mí me llena el alma. Claro, y en política hay tanta cháchara y poca acción, Y ¿no? Que cuando uno ve los este que señor hacen. hace. Entonces, si algo hay que reconocer, o si algo yo reconozco, es Enrique Peñalosa hace. Y Ujú. siempre voy a ser muy agradecida por esos centros de felicidad. Además, hay uno en La Victoria, yo antes vivía muy cerca de La Victoria, en San Cristóbal, gigante. Y son hermosos. Y uno dice, eso sí es hacer igualdad. Porque igualdad no es, pienso yo, no es te doy un subsidio que se te acaba en 10 días, sino te doy la oportunidad de que tengas acceso a lo que tiene acceso una persona rica que va a un club, Ujú. las mejores piscinas, los mejores instructores, los mejores gimnasios, todo sin pagar. O sea, para usted la política de regalada las cosas, no, por ahí No, no es. por ahí no es, hay que trabajar, pero en la política hay que hacer. Ujú. Y Peñalosa ha hecho. Entonces, yo siento mucha admiración por él. Y antes incluso de empezar en política, yo tenía como 15 años cuando él lanzó un libro, Ciudad, Igualdad, Felicidad. Y yo, vieras todo lo que hice para llegar al sitio en donde él estaba. Salí de mi casa, antes vivía muy cerca del portal, me bajé todo el portal, cogí un Transmilenio, llegué a otro portal, cogí un SITP, sistema hecho por Enrique Peñalosa, Sí. además, para luego caminé 15 minutos hasta llegar a la librería en donde él estaba y llegué y me firmó el libro y yo me puse a llorar. A los 15 A años los estaba usted en 15 esas. que nada que ver con pensiones en ese momento, pero es que la admiración y el agradecimiento que yo tengo con él es porque ha hecho de mi localidad una localidad mejor. Ujú. Y ahora que se está construyendo, y esto sí no ha sido solo gracias a él, sino también obviamente a Claudia López y Carlos Fernando Galán, se está haciendo un cable aéreo en San Cristóbal. ¿Cuándo pensé yo ver un cable en mi localidad? Realmente nunca, nunca. Y saber que lo voy a ver gracias a alguien que hace, pues para mí Mujeres en la política que le gusten, no solamente de Colombia, de América Latina, del mundo. está muerta. Pero es una persona a la que si existe vida después de la vida, yo la Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Es
fuerte, valiente. Bueno, fue una persona muy valiente que en un congreso, un parlamento de puros hombres, se paraba y todo el mundo la escuchaba y la respetaba. Y ella hablaba y la gente se quedaba viéndola, porque era una mujer imponente, una mujer que tenía sus ideas claras, sus ideales claros. Entonces, ella para mí es muy importante. Ujú. Ya se me ha adelantado un poco a lo que le quiero preguntar ya un poco más de su vida Ujú. personal. Me dijo que no tenía novio, ¿no tiene novio? No, no tengo novio. ¿Ha tenido? Sí, sí, sí. ¿Y qué dicen de su rollo? Es difícil. O los galanes que hay por ahí, ¿qué dicen de su rollo? Es difícil porque yo hago muchas cosas. Entonces, un novio que esté dispuesto a que yo haga tantas cosas, pues estudios, carreras, tengo pues que estar con mi familia, trabajo todo el tiempo estoy trabajando haciendo videos, es difícil. Entonces, pues yo creo que es complicado por ese lado, pero por ejemplo, a mis exnovios y a los chicos con los que he salido les gusta, como que yo haga tantas cosas y que me vaya bien. Ujú. Baila reggaetón, se va de rumba. Me voy de rumba a veces, justamente hoy salgo, hoy esta noche tengo una rumba, justamente, me gusta hacer rumba y planes chéveres, pero soy más como de planes de karaoke. Entonces con mis amigas nos vamos a un sitio en donde comemos y cantamos karaoke, canciones de despecho, canciones de lo que sea, vallenato, y cantamos toda la noche de seguido. Soy más de eso que de reggaetón, pero también bailo reggaetón. Lee revistas de chismes, le saca tiempo a las banalidades, yo no sé, a ver qué está de moda, esas cosas que sí, que llamamos eso, superficialidades. En TikTok no tengo un solo video de política. Yo puedo hacer la prueba de sacar los 10 primeros videos que me salen y no me sale ni uno de política. Tengo vetadas palabras de política. Mi momento TikTok es momento de ver qué pasó con el influencer tal con tal, que si No le tal se creo, novio no con me tal. imaginé eso. A mí me encanta. Y me encantan los TikTokers bogotanos. Todos me gustan. Entonces no conozco a ninguno, pero ahí en redes me encanta que outfit check, que tips de maquillaje, todo eso, todo lo veo. Ujú. Y cosas de fútbol. Yo soy muy Ah, ¿le gusta el apasionado. fútbol, hincha de? Nacional. ¿Por qué? Uh. O sea, lo digo con extrañezas porque usted es Sí, bogotana, sí, no, no sí. por otra razón. Sí, sí, sí. No, nacional. Mi hermana, tengo una hermana mayor que tiene un hijo de mi edad. Es decir, mi sobrino tiene mi edad. Ah, Y bueno, él es que y usted yo, tiene muchos hermanos. ¿Ustedes sí. son 6 en total? Sí, somos cinco. Cinco. Somos cinco. Muchos hermanos. Entonces, Todos claro, sus grandes. hermanos ya están más Y grandes. bastante grandes. Pues yo soy la bebecita de la casa, la niña. Pero mi hermana tiene un hijo, mi sobrino, que tiene mi edad. Y él y yo entonces nos creamos casi que como hermanos, como si fuéramos una sola persona. Creemos que somos una sola persona. Y a él le gustaba mucho el fútbol cuando era chiquito. Y él quería ser futbolista. Entonces yo me acuerdo que cuando yo tenía como 4 años y estaba en la casa de mi hermana ponía en los partidos de Nacional en ese entonces. ¿Por qué razón? No sabemos. Porque ella no es de Nacional. En mi casa todo el mundo es de Santa Fe. Todos. Y ella ponía partidos de Nacional y a nosotros nos empezó a gustar. Y bueno, nos empezó a gustar y luego hubo un día, 2011, o sea, 5 años, imagínate una niña de 5 años, que yo prendí el televisor en mi casa y estaban en una final de Nacional contra la Equidad y Nacional ganó por penaltis. Y esas victorias agónicas, pues a uno lo marcan. Y yo recuerdo mucho ese La momento entiendo perfecto. en el que Gastón Pesuti, que era el arquero de Nacional, es que me acuerdo tanto de todo, Gastón Pesuti, un argentino, arquero de Nacional, tapó como 3 penaltis en esa tanda, o sea, fue la estrella de la noche, y yo dije, este es mi equipo, esto es por lo que yo vivo, y de ahí en adelante no hay un solo día en el que Nacional no esté presente en mí, tengo colecciones de camisetas que han usado jugadores incluso, o sea, he hecho, Nacional es mi vida. No, y el fútbol que es ese refresco de la vida, ¿no? No Sí, entendemos muy bien por qué, pero sí nos saca de todos los rollos. Usted que vive con tanto rollo en la sí. cabeza, pues el fútbol seguramente la saca. ¿Colombia tiene futuro, Jerome? Colombia tiene futuro, por supuesto que tiene futuro porque hay personas que están haciendo, hacer, eso es lo importante, no Y hablar, volvemos hacer. al tema de hacer. Volvemos a hacer, hacer, hacer. Hay personas que están haciendo y esto no solamente nuevamente desde la política, desde el empresariado. Hay gente que se está craneando cosas muy buenas para defender el futuro y el futuro para mí, ¿qué es defenderlo? Para mí el futuro es defender la libertad. Libertad de que las personas puedan ser. Esto es más allá de un tema político, que si de izquierda o de derecha. Libertad, que la gente pueda ser y escoger. Y creo que eso se está, hay gente desde todos los campos sociales trabajando en eso. Entonces, sin duda hay futuro. Un buen mensaje ese, más allá de la ideología izquierda, derecha, lo Sí. que sea, aquí lo que necesitamos es echar para el mismo lado y Porque es que hacer. todas las ideologías al final terminan queriendo obligarle a alguien a hacer algo. Yo no estoy de acuerdo con eso, pues yo soy una niña rebelde y a mí nadie me dice qué hacer. Por ende, yo no quiero que ningún político, sea quien sea, me diga qué hacer. Lo que defender es la libertad.
Jerome, tema que nos interesa, ya la vamos a sacar de todos los rollos, nos interesa siempre aquí en este espacio. Su generación es generación de tenis, ¿sí o no? Yo me Sí, acuerdo que yo a su edad vivía entaconadísima. O sea, eso era como un sí o sí, había que entaconarse, uno le invitaba a una rumba y uno se ponía los tacones más altos. sí. Esta generación no. No, yo creo que yo soy 50-50, pero yo creo que por las cosas que hago también pues necesito tacones, digamos, elegancia. Pero a mí me encantan los tenis porque es comodidad, es caminar tranquilo, tal vez despreocupado, pienso yo Ujú. eso. Que eso no significa ser irrespetuoso con el momento ni formal en mal sentido, sino despreocupado. Hay cosas que me importan más que estar tal vez detrás de una apariencia de soy más alta o más elegante, qué sé yo. Me gusta mucho los suyos de hoy, ¿sabes? Gracias, sí, Me voy a está muy comprar unos lindo. igualitos a esos. Te digo dónde los compré. Ahora me da el dato. Sí, yo te digo. Jerome, un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias, Paula, ha sido un gusto. Ejemplo, inspiración. Qué bueno ver jóvenes como usted que de verdad les importa qué va a pasar con este país, porque finalmente, como digo yo, es la casa común y no tenemos otra. Entonces, un placer y espero en muchos años, o de pronto no serán tantos, cuando usted sea el presidente de Colombia, yo pueda recordar esta entrevista. ¿Y votas por mí? Pero por supuesto que sí, cuente con mi voto desde ya. Muchas gracias, muchas gracias. Nuestras conversaciones con propósito siguen aquí en Tenis. A ustedes, como siempre, gracias por estar ahí. Chao.